Quiero compartir con usted mi opinión. La economía y la política son dos caras de una misma moneda. Cuando la economía se sustenta en los fríos números, pierde la sensibilidad social que requiere y olvida que el centro de cualquier decisión debe ser la persona. De la misma forma, cuando la política se desarraiga de la importancia que tiene el crecimiento económico para la generación de empleo, la generación de riqueza y sobre todo para la generación de impuestos, que al final de cuentas son el instrumento más importante económico que tiene un gobierno para poder hacer política pública, también comete un error. Por eso, las decisiones, cuando han sido tomadas desde una sola de estas perspectivas, lleva a un deterioro sustancial de la sociedad y a separar a la gente común y corriente, en el buen sentido de ambos términos, de aquellos que generan las políticas económicas, puesto que en ocasiones estas políticas económicas solo favorecen a los que siempre son premiados en la sociedad y olvidan a aquellos que están pasando momentos muy difíciles y que requieren ser vistos y ser respetados por las decisiones económicas. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Extraño salir de casa, compartir con mis amigos, ver a mi mamá. Extraño cocinar con ella, caminar juntos y llevarla a la playa. Mami falleció por el COVID el 15 de mayo. No pudimos abrir su ataúd, verla por última vez ni abrazarla. Eso para mí fue muy duro. Yo no puedo estar con ella este Día de la Madre. Usted, que sí la tiene, cuídese para protegerla. Ese será el mejor regalo para ella. Yo me llamo María Auxiliadora Rocha Ramos y soy mamá de 6 hijos. Yo nunca estudié, yo nunca fui a la escuela. Yo trabajo de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. La guardería es una parte de mí. Ahí mis hijos tienen todo lo que necesitan. En 2019, aportamos casi 3.000 millones de colones a proyectos vinculados a niñas y niños en condición de vulnerabilidad. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Hablemos de economía hoy, siempre presente y siempre de la mano de la política. Son dos caras de una misma moneda. Y para hablar de economía, hemos invitado al exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Con él vamos a hablar el día de hoy sobre economía. Don Rodrigo es máster en economía y doctor en filosofía. Además de eso, se dedicó por más de 3 décadas a trabajar para el Banco Mundial y ha estado en países que han vivido crisis económicas muy fuertes y le ha tocado ser parte de esos equipos que han sacado adelante la tarea. Don Rodrigo Chávez Rosales, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Claudio, qué gusto saludarte. Para que tu audiencia sepa, ya nos conocimos y ya nos pusimos de acuerdo tratando de... vos sabes que yo uso mucho, a mí me gusta mucho usar el vos. A mí también. Porque me parece que es algo muy propio nuestro, ¿verdad? De acuerdo. Entonces aquí con toda confianza.
Muchas gracias. Rodrigo, una curiosidad. ¿Por qué tantos economistas estudian filosofía como maestría o como doctorado posterior? No, eso es un truco. Yo estudié filosofía en la Universidad de Costa Rica porque yo hice aquí nada más generales, casi. Ajá. Y ahí, pero yo no soy filósofo, ni mucho menos. Simplemente el título de doctorado en Estados Unidos se llama Doctor of Philosophy, doctor en filosofía, pero en un campo específico, con economía. Acuérdense que Adam Smith era filósofo. Sí, claro. Local. Yo pensé que era para darles un poquito de sensibilidad social a los economistas. Bueno, habría que ver qué tipo de filosofía se estudia. Hay filósofos muy de derecha, ¿verdad? Sensibilidad social. Pero no, es un doctorado en economía, es un PhD que se llama. Y sí, muchísima matemática, estadística, lo que los economistas hacen. Y verdaderamente hubiera sido bueno tener más filosofía. Sí, claro. ¿Por qué regresa una persona que ha tenido una carrera tan exitosa, 3 décadas? Vos y yo somos contemporáneos, te tuviste que haber ido del país que a los 25, 27 años. A más tardar, sí. 30 años afuera y regresás al país. 35. ¿Qué te motivó? 35. ¿Qué te motivó? Porque muchos pierden sus raíces, olvidan a su patria y de repente se vuelven ciudadanos del mundo. Más en el caso tuyo. Bueno, yo tengo las 2 mejores razones del mundo para haber vuelto a Costa Rica. Patria y madre. Mi hermana que cuidaba a mi mamá murió el 7 de octubre. Mi mamá quedó sola, tiene 89 años, tiene una salud muy precaria. Y cuando don Carlos Alvarado me llama para decir, Rodrigo, venga, ayúdenos, había la confluencia de una madre sola en el país y el deseo de ayudar a Costa Rica. Decía mi papá, uno puede sacar al maicero de Costa Rica, pero no le puede sacar a Costa Rica del corazón al maicero. Yo nunca quise cambiar de pasaporte. Yo pude haberme nacionalizado americano, porque viví ahí muchos años, y además mi esposa es ciudadana europea. Y me dice, Rodrigo, ¿te vas a sacar un pasaporte? Le digo, no, yo nací con uno y me muero con ese mismo. Entonces ha sido una bendición de Dios el haber podido volver a Costa Rica ahora en una situación tan crítica como la que vivimos. ¿Y quién te recomendó al presidente Carlos Alvarado? Porque ustedes, yo me imagino que el presidente Alvarado ni en foto te conocía a vos, nunca se habían dado la mano y de repente llamar a un desconocido para que sea en un momento difícil, duro, de la economía costarricense, sea ministro de Hacienda, uno se imaginaría que debería ser alguien más del riñón, más cercano. Esas fueron las razones por las que yo consideré la oferta. Don Carlos tenía 6 años cuando yo salí del país a hacer mis estudios universitarios hasta el doctorado. Y obviamente ahí no había ningún conocimiento. Yo le pregunté una vez a él quién me había recomendado y no me quiso decir. Nada más me dijo, a manera de chiste, te busqué en LinkedIn y no me quiso decir. Y bueno, yo le agradezco porque así no, ni le debo ni le cobro nada a nadie en la recomendación. Pero fue una de las razones por las que yo dije, mira, alguien que se fijó nada más en el currículum de una persona y que lo entrevistó por teléfono muchas horas y en la que no hay... O sea, la entrevista sí fue larga por teléfono. Hablamos muchas veces por teléfono. Fue una entrevista mutua. Yo no pretendo, yo soy muy respetuoso de la jerarquía, pero yo también le pregunté muchas cosas y nos fuimos conociendo por teléfono con diferencias de 13 horas. Yakarta está a 13 horas de San José de diferencia, cuando ya es de noche aquí es de mañanita y cuando ya es de mañanita aquí es de noche. ¿Posterior a la renuncia de Rocío Aguilar o antitos? Sí, fue posterior, fue bastante después. El fichaje no fue antitos, no un par de días, 3 días, fue ¿no? Después. Yo creo que me llamó, yo no sé, no me acuerdo exactamente cuando doña Rocío renunció, pero me llamó, tuvo que haber sido a mediados de noviembre, yo creo. Yo llegué aquí el 28 de noviembre, entonces tuvo que haber sido por ahí de 7 o 8 de noviembre. ¿Y quién fue más irresponsable? ¿El presidente o vos? ¿Vos al venirte sin conocerlo o él al llamarte al gabinete sin conocerlo? Digo yo porque hay un nivel de desconocimiento total que, por más larga la llamada telefónica, no te permite
ni a vos ni al presidente generar empatía para una tarea realmente difícil como es la economía costarricense hoy por hoy. Yo creo que los dos fuimos muy responsables. Muy responsables. Muy responsables. Ninguno fue irresponsable. Yo no creo que ninguno de los dos haya sido irresponsable. El presidente fue responsable en buscar a una persona que, modestia aparte, tiene un currículum que incluye lo que vos mencionabas, Claudio, de haber trabajado en muchas crisis. La primera crisis mía financiera fue en la de México en 1994. Acababa de terminar mi doctorado, estaba recién en el Banco Mundial y me tocó. Y de ahí muchas más. Una persona que ha trabajado en políticas públicas por 27 años en una institución de desarrollo que ve la economía como un instrumento para el bienestar de las personas y de las familias y no como un instrumento en sí mismo. En el Banco Mundial las ideologías han ido perdiendo muy de moda, ya no están de moda. Y eso fue lo que hizo el presidente. Y yo lo que hice con el presidente fue decirle, mire, señor presidente, yo quiero llevar a mi país. Yo asumí esa responsabilidad. Ahora especialmente que tengo el incentivo de que mi mamá está sola y que me necesita, y cuando tengo la independencia financiera, porque yo estoy pensionado, yo me podía pensionar. Entonces ambos fuimos responsables. Lo que a mí me parece que en Costa Rica hay una tendencia de querer ser muy amigo, muy cercano del riñón en la formulación de políticas públicas. Eso no ocurre en la mayoría de los países que nosotros llamamos países en los que nos queremos ver. Ahí se busca a la gente por su capacidad. Sí hubo diferencias, y diferencias profundas de opinión, sobre todo después del COVID, no tanto antes, y obviamente diferencias de estilo. Yo soy una persona muy directa, franca, y me gusta hablar con las cosas como son. O sea, el presidente no es ni directo ni franco. Yo no sé si él no lo es, y no me gustaría juzgar a un ex jefe públicamente, pero ciertamente no le gustó que yo le hubiera mandado una carta diciéndole, señor presidente, yo estoy en el hospital, acaban de aprobar la ley que saca a las municipalidades de la regla fiscal, y yo lo insto públicamente a que la vete, porque eso nos va a causar problemas, incluyendo que nos bajen la calificación de deuda. ¿Y por qué una carta? ¿Por qué no una llamada? Yo lo llamé. Yo estaba a punto de entrar a el quirófano para que me operaran. Y el señor presidente estaba ocupado y me dijo, mira, Rodrigo, vos estás a punto de operarte, enfócate en tu salud. Yo le agradecí ese comentario, pero sabiendo que iba a estar fuera de cualquier cosa y en vista de la importancia del tema, y en vista de que él y yo habíamos acordado que la regla fiscal era no negociable, entonces yo le pedí 45 minutos al médico para redactar una carta e instarlo. Yo se la mandé por email, copiado a un colega, y ese colega esa carta se la pasó al jefe de fracción del PAC, que era la persona en la Asamblea Legislativa, y entonces ahí inmediatamente empezó a correr por redes sociales. O sea, más que una carta fue un email, un mensaje. No, era una carta firmada, Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda. Entonces, después de que se regó por todas partes, yo la publiqué en mi propia red social. Pero tuvimos 2 llamadas al respecto. Pero es que interesante, porque vos me decís que eso es normal, que se nombre a alguien en un puesto sin haberse conocido, que se nombra por sus capacidades. Me queda la duda si uno no tiene. Yo siempre he sido la idea de que uno como gobernante tiene que hacer equipos, y los equipos no se hacen de la noche a la mañana, que inclusive antes de llegar al gobierno hay que tener equipos. Y me estás diciendo de que alguien del propio partido del presidente es el que divulga una nota que vos esperabas que fuera de conocimiento particular del presidente de la República y de la persona, del colega al que le transmitiste también tu inquietud. O sea, no hay ahí si hubiese sido un diputado de oposición, parecería que es más aceptable, pero se bajaron el piso gente de un mismo equipo. Bueno, yo sobre eso no voy a comentar, porque yo no soy partidario del PAC. Yo no he tenido participación en ningún partido político en este país, por razones de edad y que me fui muy temprano.
Y sí, a mí me empezaron a llegar WhatsApp con la carta de diputados que venían, que me estaban enviando la propia carta. Diputados de oposición, diputados del PAC, etc. Y entonces a la única persona que yo había copiado fuera Casa Presidencial fue a este colega, y él me dijo, sí, por supuesto, el protocolo es enviárselo al jefe de la fracción. Yo no sé si eso es un protocolo estándar. No creo. Bueno, eso fue lo que me dijo, y de ahí ya pues se había salido el gato del saco. Y ya no era el primer choque que tenías con el presidente, cuando quisiste establecer un impuesto para los salarios de 500,000 colones. El presidente fue el primero que te zafó la tabla públicamente también. Ahí no hubo llamada telefónica ni carta. Sí, hubo una llamada telefónica. Él me llamó. Fundamentalmente, nosotros habíamos hablado la noche antes, el presidente Rodrigo Cubero, Pilar Garrido, un asesor muy importante que tiene el señor presidente, que se llama don Camilo Saldarriaga, y habíamos acordado que íbamos a proceder con un impuesto de 10,000 colones sobre los salarios de 500,000 colones e ir aumentando la proporción del impuesto hasta que una persona que se gana 10 millones de colones, que hay varios en el sector público y en la empresa privada, obviamente, iba a tener una sobretasa equivalente a 2,400,000. La lógica era que quien no hubiese perdido su trabajo, y ya estamos hablando en abril, ya yo la veía venir y por eso la propuesta, que quien no hubiese perdido su trabajo contribuyera solidariamente, independientemente de si estaba en el sector público o en el sector privado. Ese fue el acuerdo. Yo fui a la asamblea, hubo una reacción negativa, salió la ministra el presidente me llamó y me dijo, mira, tenemos un problema con esto. Yo le dije, mire, señor presidente, no han ni empezado el debate, sostengamos la posición. Él tomó otra decisión, luego salió la ministra de Comunicación al tiempo, doña Nancy Marín. Yo no sé si con o no con el apoyo del presidente, y dijo que yo había hablado solo, sin autorización de acuerdo. Esa tarde yo le fui a decir al presidente que un ministro de Hacienda, y no, yo soy muy campechano, yo le dije, mire, un ministro de Hacienda sin credibilidad es tan útil como un buey paralítico. A nadie le sirve. Entonces, muchas gracias, señor presidente, yo me voy para mi casa. Y él me convenció de que no hiciera eso. Pero eso no son confrontaciones, son diferencias. Yo creo que son diferencias, incluyendo una diferencia de fondo y una diferencia de estilo, como el señor presidente lo apuntó cuando me pidió la renuncia. Tenemos estilos diferentes. Y cuando ibas a tomar tu decisión, ¿no evaluaste todos los movimientos que se habían dado ya en el equipo económico? Que ya Edna Camacho había salido, que Rocío Aguilar salía, que Rodolfo Pisa también ya no estaba. Toda esa gente que no era PAC, igual que vos, pero que habían llegado al gobierno a ayudarle a gobernar con el presidente Carlos Alvarado, también habían salido por situaciones similares como esta. ¿No evaluaste el terreno? Vos que jugaste básquetbol, que fuiste buen jugador de básquet, ¿no le encestaste mal? Mira, en retrospectiva, ¿cómo es que dicen? Mirar para atrás siempre es 20/20. Sí. No se necesitan anteojos para predecir la historia. Está muy bien eso. Mirar para atrás es 20/20 y mirando para atrás, pero yo sí hablé con Edna, hablé con mucha gente que estaba en el gobierno y que estaba en el gobierno. Yo hablé con el presidente y con Edna ya hablaste nada más para una referencia, porque ya no estaba ellos. No, ya había salido, claro. Y obviamente en la vida no hay certezas más allá de que uno se va a morir, pero yo hablé con el presidente y le dije, mire, señor presidente, este es mi plan. Mi plan era llevar a Costa Rica muy cerca, y ojalá hubiese sido posible, devolverle grado de inversión a nuestra deuda soberana como ministro de Hacienda. Ese era el plan. El señor presidente me dijo que sí, que íbamos a trabajar en esas cosas, y empezamos bien. Yo creo que el 10 de febrero, cuando yo fui a la Asamblea Legislativa y anunciamos una privatización de FANAL y de PIXA, como para probar cómo funcionan esas cosas, etcétera, y anunciamos que íbamos a luchar contra la evasión, contra la elusión, contra
la ilegalidad. Yo incluso hablé de levantar el secreto bancario, mucha gente se metió encima. Pero no en el sentido de que cualquiera puede agarrar los datos de un banco, no, sino hacerlo como lo hace España, como lo hace toda la OCDE fundamentalmente. Costa Rica está a la par de Nicaragua y de Guatemala en esto del secreto bancario, ¿verdad? Sí, pero los intereses más fuertes, los intereses económicos, son los que saltaron ante esa posición tuya y esa propuesta tuya. Pero el presidente me fue dando apoyo. Inclusive gente que asesora en ministerios al presidente de la República, seguramente ese secreto bancario, cuando lo fuiste a proponer a Casa Presidencial, se dijeron, ¿a quién trajimos aquí, por Dios? Va contra nuestros intereses. Bueno, pero está a favor de los intereses de la población de este país. Estamos de acuerdo. Está a favor en contra de la enorme desigualdad del ingreso que tiene este país. Estoy de acuerdo. Está en contra de la enorme desigualdad de oportunidades y está en contra de que ciertos sectores rompan la competitividad de nuestro país y la productividad de nuestro país, porque con la ilegalidad, la evasión y el lavado de un empresario o empresaria honesta no pueden competir. ¿Cómo va a competir usted con alguien que quiere perder plata a propósito para lavar o para evadir impuestos o para eludir? No, claro, yo sabía que, vea, Claudio, si algo tengo yo es que no soy inocente. Yo trabajo en 45 países. Yo sabía que me estaba parando en los callos de alguien. Pero yo creo que... Pero lo habías hablado con el presidente. Sí. Eso que fuiste a decir ahí, él te dijo, sí, me parece, estoy de... No, el señor presidente luego dijo que había que levantarlo. Desafortunadamente, lo dijo varias veces después, incluso durante la conferencia de prensa, donde anunció que don Rodolfo Méndez iba a reestructurar la oficina de la presidencia, el funcionamiento. Ahí lo dijo. Yo estaba muy entusiasmado con eso. Y con las inversiones que hay que hacer para quitar el cáncer de la evasión y la ilusión. Pero eso fue antes del COVID. El COVID fue y es para el país un punto de inflexión. Y esas dos descalificaciones, pues, me imagino que a todas luces empezaron a mermar tu participación y tu motivación. No nos conocíamos vos y yo aventuré tu salida después de esas dos... ventiladas que te pegó el presidente públicamente, porque al final de cuentas un ministro de Hacienda, regreso al principio, en una situación como la que estamos, en cualquier situación, pero particularmente en la que estamos, tiene que contar con un apoyo total del presidente de la República y a la inversa también tiene que haber un compromiso total del panorama que el presidente se imagina. ¿Te dijo el presidente cómo imaginaba él a su salida a la economía costarricense o te dio carta abierta y dijo, haga lo que tiene que hacer, déjeme a mí tranquilo en otros temas? Yo no tengo clara cuál es la visión del presidente sobre la economía de Costa Rica al final del 2022. ¿Con quién hablabas de ese tema en el gabinete? Yo hablaba con él directamente, pero todavía no me queda claro. Y sobre todo, como te dije, yo me fui el 28 de mayo. El primer caso del COVID fue el 6 de marzo. Y esto está cambiando tanto las estructuras económicas, sociales y políticas del país, que yo no tengo conocimiento de qué es lo que el presidente quiere ver al final de su administración. Hay gente que dice que, bueno, mejor no te digo que... No, estás en toda tu libertad de decir todo lo que quieras. Aquí estamos sin tregua. Ahora, ahorita echamos a los temas económicos, pero este es un programa de política y a mí me encanta hablar de política. Política con P. Con P mayúscula. Veamos, llegas al ministerio, no hay equipo, el equipo se ha desintegrado, por lo menos el que venía, y llegas a la Asamblea Legislativa, la lectura de Claudio Alpizar. Llegas a la Asamblea Legislativa, das unos datos sobre ilusión, sobre innovación, y te das cuenta de que esos datos no son certeros, de que esos datos que te dieron el equipo en Hacienda no son los que necesitas, y llegas y cortas una buena cantidad de cabezas del Ministerio de Hacienda porque consideras que no están haciendo bien su trabajo. Esa es mi lectura. Removes a alguien que está en temas de aduanas, removes al que está en temas de recaudación fiscal y cambias tu equipo hasta viceministros. Sí.
¿Por qué? Llegaste y te diste cuenta de que lo que estaba ahí no estaban haciendo su función o no estaban en una línea con vos o no tenían un compromiso. Porque muchos de los que removes tienen varios gobiernos de sostenerse en el Ministerio de Hacienda. Sí. Y uno de los que removió, uno de los más importantes, volvió... Lo acaba de nombrar. Semana y media después. A Carlos 2 semanas, Vargas. Director general de tributación. Mira... Elian lo volvió a nombrar. Sí, es una decisión de don Elian de volverlo a nombrar. Mira, yo soy una persona muy basada en resultados. Vengo de una burocracia del Banco Mundial, que junto con la del Fondo Monetario a nosotros nos gustaba pensar que es la más seria, la más profesional y la más efectiva. Capacidad analítica profunda y una capacidad de implementación. Hemos cometido errores, pero el funcionamiento interno de esas organizaciones es como un relojito suizo. Clic, clic, clic. Empiezo a hacer preguntas. Es más, hoy estaba hablando con una señora muy famosa aquí en Costa Rica y yo le decía que cuando yo pedí el presupuesto no nacional, sino el presupuesto del Ministerio de Hacienda, dijeron, no, pero ¿cómo? Usted tiene que buscar el presupuesto nacional, no en el del Ministerio. ¿Por qué? Si soy la cabeza del Ministerio de Hacienda. Yo quiero ver por qué gastamos, fue donde me di cuenta que gastamos millones de colones en alquileres. ¿Y por qué no hemos hecho ingeniería financiera en un fideicomiso para construir la ciudad hacendaria en Ciudad Gobierno o el edificio hacendario? Cosas que me quedé frío. Y hablé con la directora general de Administración de Finanzas y le dije, mire, esta ingeniería financiera, hemos comprado un edificio muy importante 3 o 4 veces, de acuerdo al avalúo, pagando alquileres. Yo le dije, mire, es que ese edificio era que pertenece, etc. No, alguien muy influyente, hay que mantener el alquiler. La bronca, ¿cómo le vamos a cancelar el contrato? Entonces, usted pone $16 millones al año por 20 años. ¿Eso pagamos? Hacienda nada más. Solo Hacienda, 16 millones de dólares anuales en alquileres. Sí, señor. Entonces, no me gustaron las respuestas. Y le dije, mire, es que eso... Mira, Claudio, o sea, yo tengo un doctorado en Economía Financiera. Sí, vos te dan un presupuesto y es como el doctor que lo pone así en una pantallita y ve, usted tiene tal cosa. No concibo cómo alguien en el siglo XXI me hubiera dicho, mire, tenemos el lote allá por Plaza Viques, por la estación del Pacífico. Tenemos $16 millones al año de flujo que en todo caso estamos pagados y que está presupuestado para siempre, casi. ¿Por qué seguir pagando alquileres? No me gustó. Resulta que en Costa Rica el número... ¿Y cuántos propietarios de esos alquileres son? No me acuerdo los detalles, pero hay gente que gana muchas licitaciones, sí. Y pues, bueno. Después empezamos a ver, Claudio, de que se pierden los archivos. A ver, ¿cuántos casos, cuánto dinero cree usted que prescribe en Costa Rica por cobros judiciales? Eso no es evasión de impuestos, cobros judiciales de impuestos. Es que alguien llena su declaración de impuestos y le debo 100 pesos a Hacienda o 100 millones, la cantidad que sea, y nunca los paga. Y hay que ir a los tribunales para cobrarlos. Somos tan eficientes en Hacienda, y estoy siendo cínico obviamente o sarcástico, de que nos prescriben entre 12,000 un año, millones, otro año 20,000, etcétera, porque no lo hacemos a tiempo. Se perdieron 3,400 folders, carpetas de cobros judiciales que desaparecieron. ¿Pero cómo? Dígame usted. Entonces llamé a la persona adecuada y le dije, mire, yo estoy viendo estos... ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Hacienda, en esencia... Bueno, le voy a contar otro caso y después le digo por qué yo preferí cambiar a estas personas. El sistema de manejo de riesgos de los containers que entran al país por las aduanas. En Singapur, que mueven 4,5 millones de containers diarios, sistemas de inteligencia artificial. Un país que es del tamaño de San Ramón. 500 kilómetros cuadrados creo que tiene. Ok, por ahí. Con 5 millones de habitantes. Con 5 millones de habitantes y mueven millones de containers al día, ni hablamos al año. Es el centro logístico del sureste asiático. Bueno,
Ahí hay inteligencia artificial, econometría estadística y los sistemas son ciegos, nadie sabe cuál es el que va a salir, lo ponen ahí, usted pase, venga para acá. Y tiene de aquí, con un subrayador, una persona diciendo, este se supervisa, este no, este se supervisa, este no. ¿Y con qué criterio? Usted me dice a mí, Claudio, por favor, vos me decís, porque no me pudieron decir. Entonces, hay un tema. ¿Por qué los es una persona que escoge cuáles se revisan y cuáles no? Fundamentalmente. ¿Por qué desde el 2004 estamos con el baile de los escáneres y no ha habido el martillo de instalarlos para usar Así es, la famosa figura del CIMI, ¿no? Que no se puede, que los chinos, que nos va a tardar 2 años, etcétera. Eso un viceministro a mí no me parece apropiado que me diga, no, y en 2 años los vamos a tener cuando tenemos desde el 2004, saque cuentas, 16 años ya más 2. Y eso pasa la próxima. Y así sucesivamente yo fui entrevistando a gente y me di cuenta que habían estado ahí en su mayoría un gran tiempo y que si a estas horas no habían dado el ancho, ¿cómo le iban a dar? Y yo no estoy diciendo que esta gente sea mala o lo que sea, es simplemente, usted no le puede pedir a un pez que se trepe en palo. No es justo. Y entonces empecé a buscar gente nueva y con habilidades y objetivos que fueran más consistentes con mi visión. Era lo que te quería decir, y perdona que te interrumpa, aquí termino. No estoy... El Ministerio de Hacienda es quien cobra y quien yo estaba llamando tiene que forzar la lucha contra la evasión fiscal, tiene que cerrar portillos, tiene que dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Y si estamos tan mal manejados, 59 sistemas de cómputo que no se hablan entre ellos. En estos momentos de la tecnología. El sistema más moderno es el TICA de aduanas, que no es un sistema de riesgo, nada más es un sistema de declaración tributaria que la mandan antes. Es un sistemita bonito. ¿Cuántos años tiene? 19. Pero entonces todo ese sistema nos lleva a pensar que sí es cierto que la evasión es el 8 o más del PIB. Bueno, yo no he visto ningún estudio que diga que es más del 8. Yo he visto entre 4 al 8. Y hay otros métodos que definitivamente sí. ¿Y esos estudios los hace Hacienda? No, esos estudios los ha hecho el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales creíbles. ¿Y con qué datos los hace? Incluyendo la Contraloría General de la República. Pero el Fondo Monetario no se trae a todo su equipo de gente a investigar eso. Me imagino que usa a Hacienda como colaborador con la información y demás. Y si me estás diciendo que Hacienda está como está... Mira, Claudio, Hacienda, el manejo de datos es impresionante. La gente tiene que ir con una llave maya, traer un dato y pedirle permiso a un director, y a veces se lo dan, a veces no, y el otro director. Yo a la mayoría de gente que trabaja en Hacienda es gente muy, muy buena, muy honesta. Pero si no hemos invertido en 19 años en sistemas, ¿de quién es la culpa? Yo no sé. Vos hiciste una referencia muy simpática, a ver, que parecía el reino de los taifás. Sí. En la época, allá en el año 1000 y pico, en España apenas, sí, donde habían reinados particulares en cada oficina. Me imagino a lo que te referías. Bueno, la caída del califato de Córdoba, para los que nos gusta la historia, como vos y a mí, que somos medio nerds, llevó a los reinos de taifás, donde eran micro reinos, micro feudos, etcétera. Y eso hizo que Rodrigo Díaz de Vivar, después de muchos años, pudiera echar a los árabes, ¿verdad? El deterioro militar y económico. La atomización. La atomización. Y yo dije reino de taifás, y algún diario dijo, Rodrigo está diciendo que Hacienda es como Caifás, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. No tan largo tampoco. Me hizo mucha gracia. Y a mis colegas de comunicación me dijeron, no hagan referencias históricas. Sí, eran reinos de taifás, es cada feudo, cada lugar. Y eso pasa en el gobierno en general, me ha sorprendido muchísimo. Nosotros propusimos la ley Pagar, cuando yo era ministro, para utilizar 236,000 millones de colones, y teníamos varias leyes Pagar en la tubería. Esta fue la primera. De instituciones que le responden al presidente, que el presidente o los presidentes ejecutivos. Y bueno, entro a la Asamblea Legislativa
y las instituciones dicen, no, a mí no. Yo muy importante, y los diputados lo dictaminaron a 80.000 millones. ¿No son esos reinos de taifas? Sí, claro. No sé yo. Pero vos dijiste también en ese momento... Y esto no solo de este gobierno, a mí me cuenta... Bueno, esto es viejo, más bien lo que a mí me sorprende, yo no estoy pensando en el gobierno de Carlos Alvarado, estoy pensando en cuántos ministros de Hacienda han pasado en el pasado, perdonando la redundancia, por ese Ministerio de Hacienda, se han dado cuenta de lo que vos estás diciendo y no se ha hecho absolutamente nada. Y cómo se pierden documentos, cómo se pierde dinero por no cobrar o en cobro judicial, cómo pagamos 16 millones de dólares, perdón, en alquileres. Sí. O sea, pudiendo construir un edificio bellísimo ya con los años que se ha pagado eso. O sea, da la impresión... 20 años a valor corriente son 320, 330 millones de dólares para construir un edificio, se lo amortizaba hace 20 años. Fíjate. Yo creo que se puede construir un edificio bonito con eso. Perfectamente se puede construir. Que vivimos con trastorno autista, no podemos pasar muchas horas de encierro en casa. Si nos ves afuera, por favor respétanos y apoya a nuestras familias. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Hoy más que nunca debemos cuidarnos para proteger a nuestros seres queridos. Recibir atención médica temprana y oportuna es necesario para prevenir complicaciones si se enferma de COVID. Por eso, esté alerta a los siguientes síntomas. Fiebre por más de 3 días, dolor en el pecho, dificultad para respirar, apretazón de pecho o sonidos en el pecho al respirar, pérdida del olfato o del gusto, desorientación, somnolencia, vómito o diarrea persistente, descompensación de cualquier enfermedad crónica. Si presenta alguno de estos síntomas, acuda de inmediato al centro médico más cercano. No espere. Yo soy una sobreviviente de cáncer. Uno se repone físicamente, pero emocionalmente el camino es más largo. Alguien le contó a mi hija de un centro de atención. Cuando entré se me llenó el corazón de alegría, porque si algo descubrí aquí es que la vida sigue. En 2019, aportamos más de 13.000 millones de colones a centros diurnos y programas que protegen y atienden al adulto mayor. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Ahora, también dijiste, o se van ellos o me voy yo. Palabras más, palabras menos. ¿Te terminaste yendo vos? Sí. Y ellos regresaron, deben estar muy satisfechos en el tema de lo que está aconteciendo en el Ministerio de Hacienda, porque no creo que vaya a haber cambios. Yo no sé, esa es una pregunta que le tenés que hacer a don Elian. Yo estoy satisfecho porque yo sé en mi corazón de corazones, como dicen los americanos, ellos hablan del corazón de corazones, que es como la parte más profunda del ser de uno, de que yo he tratado de hacer lo correcto y tomé, desde mi punto de vista, las decisiones que yo creí
eran lo mejor para el bienestar del país. No aprobado, porque no te tocaba a vos, hubieses promovido el paquete fiscal? ¿Cuál? ¿El de 2018? Sí, tal y como estaba. No, ¿O lo hubieras encaminado diferente? Mira, yo fui muy crítico y sigo siendo muy crítico de ese paquete. Mira, yo soy muy franco y también trato de ser justo y honesto. Es muy fácil decir cómo se debió haber montado la burra después de que se cayó Genaro, la mula. Sí, la mula. Después de que se cayó Genaro. Pero, y yo no sé qué fue lo que pasó en el debate, hubo una huelga, etc. Yo lo que sí creo es que el paquete fiscal en retrospectiva, o la ley 9635, pudo haberse hecho mejor, más efectiva y menos costosa. Por ejemplo, una regla fiscal basada no en la deuda a PIB, que es lo que nosotros tenemos, ese es el indicador principal, pero cuando la deuda es barata, uno podría tener más deuda. Si vos estás pagando un 1% de hipoteca, puedes tener una hipoteca mayor en términos de tu capacidad de pago. Pero cuando la tasa se te va al 20%, no puedes tener la misma hipoteca, ¿verdad que no? No. Entonces, ¿por qué decir que 70% del PIB o 60% del PIB es un número mágico que no tiene que ver con la capacidad fiscal del gobierno? Y cuando las tasas de interés están bajas, es por alguna razón, y ahí es donde puede ser contracíclico el gasto público. Cuando las tasas de interés están altas es porque hay presiones inflacionarias o temas de credibilidad y ahí hay que meterle el freno. Pero yo no sé por qué Costa Rica, y te lo digo honestamente, no estoy criticando a nadie, se casó con un número de decir, Claudio, vos no podés deber más en principal que el 30% de tu sueldo. No tiene que ver si tenés otros ingresos. Y no hay ninguna justificación, nada más estableció eso, no encontrar razón alguna. Yo no veo que sea idóneo amarrarse con un número sin entender el contexto del ciclo económico, etc. Entonces sí, viendo para atrás es muy fácil decir yo lo hubiera hecho diferente, tengo que ser honesto. Ese ya es un tema de diseño, no es un tema de discusión. Obviamente yo le hubiera puesto impuestos a las cooperativas, a las grandes, a las 5 que son corporaciones transnacionales. Y no es castigar el éxito eso, ¿no sería mejor cobrarle a los chiquitillos que no le ponen ganas a crecer y a generar empleos? ¿Pero por qué castigar el éxito? Entonces la personería jurídica bajo la que te incorporas tiene que ver con que... Pero en el caso de las cooperativas es una figura totalmente diferente. No, no es una figura diferente. Para mí sí es totalmente diferente. Claro, los dividendos y la participación ciudadana, la democracia económica y todo accionistas, eso. Pero hay rentas. El hecho generador es la renta. Imagínate que FIFCO un día de esto se nos haga una cooperativa. A todos los accionistas les pueden dar un voto y pueden poner en el estatuto una supermayoría de quienes sean los mayoristas hoy. Y van a la asamblea un hombre un voto, pero con derechos de veto, como se puede incorporar en una cooperativa. Imagínate que el banco BAC diga la cooperativa Copenhague no pague impuestos. De una figura que no es posible que se dé. ¿Por qué? Porque esas instituciones son muy interesadas en un manejo económico muy diferente y tienen propietarios muy claros. Claro. No es el caso de las cooperativas. Pero lo que estoy diciendo, yo no creo que vaya a pasar. Se podría hacer. En México, las sociedades de ahorro y préstamo, que eran cooperativas originalmente antes de la crisis, eran cooperativas y de un momento a otro alguien capturó la gobernanza cooperativa y quebraron al Estado. Bueno, fue parte de la quiebra. Pero hay que ocupar que la gente se aglutine en una figura como la cooperativa para generar un crecimiento y alianzas económicas. Fantástico. No, yo no tengo problema contra el régimen cooperativo. Yo creo que es bueno y que la gente explote economía de escala. Lo que yo no creo es, lo que a mí me parece que no es correcto, es que la cooperativa Dos Pinos no pague impuesto de renta. La renta global. Pero ellos dicen que pagan a nivel personal cada uno de sus agremiados. Pero hay un tema muy técnico, muy complicado, que es los precios de transferencia. Ellos distribuyen utilidades a través del precio de la leche, no a través de las utilidades del Estado de ganancias y pérdidas, porque el precio de transferencia, si vos le decís a tu hijo, mijito, no sé si tenés un hijo, pero... No, 2 hijas. Tenés 2 hijas y le dices, mijita, yo le voy a pagar 150,000 pesos la hora porque me limpie la casa, hay un precio de transferencia complicado.
Me explico. Sí. Entonces yo le voy a pagar la leche a usted más cara porque yo no le quiero dar dividendos porque esos son imponibles, mientras que el otro usted lo tiene que declarar por renta. Es un tema complicado, pero yo sí personalmente creo que se debe tener ese debate. Pero ahora que hablabas de ese número del 70 y del 30, que de una forma hasta antojadiza se estableció para el endeudamiento de Costa Rica, se me venía a la mente una anécdota de un libro que leía de François Mitterrand, que fuera primer ministro de Francia, que cuando llegó a gobernar, él quería limitar a las empresas públicas o al sector público de Francia para el consumo o el gasto de recursos, ¿no? Bien. Y entonces llamó a dos asesores y les dijo, vean, hay que inventarse una regla fiscal para que estos carajos no gasten tanto de lo que gastan. Y los asesores le recomendaron, después de hacer un estudio, no tenían nada sustancial para establecer una regla fiscal. Y cuenta la historia que los tipos pensaron en un 3, en un 2, en un 4, pero le sonaba muy redondeado, entonces mejor 3,61. Suena más científico. Suena más científico. Y aquí cuando se aprobó la regla fiscal también pusieron 4,61 o 4,67. 4,61 de promedio. Entonces, y uno preguntaba, ¿de dónde 4,61 es el resultado de la fórmula, porque es el promedio de los últimos 3 años, etc. Sí, pero esa fórmula, ¿qué de científico tiene? Es nada más un promedio, se ajusta, o son los economistas lo que dicen es esto y punto. Bueno, siempre se puede mejorar. No, te pregunto porque la regla fiscal, aquí hubo muchos buenos economistas que decían, y yo me incluyo sin ser economista en eso, que la regla fiscal en algún momento era un balazo en el pie, porque también de alguna manera amarraba a las instituciones a poder invertir más en actividades que pudieran ser de crecimiento y de desarrollo en el país. ¿Cuál es tu opinión? Mira, ¿cómo se llama? Cuando los griegos querían volver a Siracusa después de la guerra de Troya, que a vos te gustaba, la historia, sabían que las sirenas se los iban a llamar y que en el momento del canto de las sirenas no iban a poder resistir, iban a encallar y los iban a saquear. Entonces el capitán se amarró al mástil, amarró a todos sus soldados menos a un sordo al mástil. Y le dijo a los mástiles, les digo, usted no nos suelta hasta que pasemos el estrecho saliendo de Turquía. El problema era ver las sirenas, porque eran muy hermosas. Bueno, yo no sé si era el las veían, canto. entonces los obliga a cerrar y a taparse los ojos. Exactamente, ellos se amarraron porque sabían que no había credibilidad al pasar por ahí, al pasar por el área de tentación. Yo creo que Costa Rica tiene serios problemas de aguantarse las ganas de comprometerse en la regla, sobre todo cuando hay cambios de gobierno y cuando hay cambios en el ciclo político. Entonces nuestro país necesita anclas y eso es parte de la independencia del Banco Central. Es un ancla de que no haya la tentación que anda ahí alguna gente diciendo, páseme... ¿Y ves al Banco Central independiente? Yo lo veo prácticamente como ministro de Hacienda, al señor Cubero. Bueno, pero eso es tu interpretación. Yo estoy hablando de la estructura jurídica. Páseme, señor Banco Central de Costa Rica, páseme 2.500, 3.000 millones de dólares de reservas o imprímame 5% del PIB para no tener que endeudarme y gastármelos en salarios. Sí. Esas cosas, esa película ya la hemos visto en Zimbabue, la vemos en Venezuela. Es una bicicleta desastrosa. Entonces, la institucionalidad, y es una de las grandes ventajas después de la crisis de los años 80, la década perdida, de que los bancos centrales no pueden hacer eso tan fácil, la bicicleta que le decíamos antes, ¿no? Pero fíjate que el Banco Central, en el caso nuestro, el presidente lo nombra al presidente de la Junta Directiva. Yo gozo cuando los presidentes o la presidenta que hemos tenido también dice, el Banco Central es autónomo, yo no me meto, pero también le dan instrucciones. Entonces, cuando les conviene es autónomo y cuando no les conviene están totalmente participando. Inclusive me llama la atención porque hace poco veía en 2 programas de televisión que invitaron a hablar al equipo de gobierno y está el presidente del Banco Central con los ministros del presidente. Entonces, ¿cuál autonomía? No, bueno, pero obviamente hay preguntas interesantes en ese sentido, pero lo que sí sabemos es que hoy sería una violación del Banco Central prender la maquinita para darle al gobierno. Eso es independencia. Sí. Ahora,
que sería una violación del Banco Central agarrar las reservas monetarias internacionales, monetizarlas y dárselas al gobierno. Hay grados de independencia. Para terminar esta parte de lo político y entrar a evaluar en el resto del programa la situación económica, cuando estabas en casa presidencial, cuando eras ministro, ¿quién hacía el papel de comunicador? ¿Lo hacía Marcelo Prieto? ¿Lo hacía directamente el presidente? ¿O lo hacía Camilo Saldarriaga, que es una figura escondida que camina por todos los pasillos? Tengo ex colegas tuyos que comentan que Camilo Saldarriaga llega a sus despachos sin avisar y las secretarias llaman a su jefe ministro o presidente ejecutivo y dicen: ahí está el señor Camilo Saldarriaga, y don Camilo dice: vengo a hablarle en nombre del presidente. ¿Te pasó eso? Mira, yo no sé qué es este comunicador. Sí, la relación con el presidente. Yo creo que don Camilo Saldarriaga es una persona, primero es un hombre inteligente, es un hombre de 28 años, joven. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Es una persona que trabajó con el señor presidente por los últimos, ¿qué será?, 6 años. Y hay una relación de muchísima confianza y de muchísima credibilidad entre el presidente y ambos. Yo creo que es una persona muy influyente en la política pública de Costa Rica. Yo no sé si esa manera tenebrosa en que vos lo querés poner es tal vez la más exacta. Pero si yo no creo que tenga la capacidad para hacer esa función, te lo digo sinceramente. Bueno, yo no ni siquiera he comentado la función que hace. Nada más te digo que es una persona que me consta. No, esa que me comentaron a mí, de que hace enlace y que habla en nombre del presidente. Habrá que preguntarle a don Carlos. ¿Pero no te pasó nunca a vos? No, don Camilo. Llega a tocarte la puerta y diga: vengo a hablarle. Le traigo el recado del presidente de la República. Sí, don Camilo es una persona que yo creo que generalmente se acepta, o los miembros del gobierno aceptan que es una persona muy influyente y que cuando él habla tiene el respaldo del presidente. Tiene el respaldo del presidente, por lo menos. Hablemos de economía, que es lo tuyo. Yo ya hablé de lo que me gusta a mí, de los intrínculos de la política. Pero yo te quiero hacer un paréntesis, sí, claro. Acordate que me encantó lo que dijiste, que eran los dos lados de la misma moneda, la política y la economía. Y si uno ve, incluso yo creo que una vez que nos tomamos un vinito hablamos de esto, Carlos Marx y Mansur Olson, dos economistas, Marx más famoso todavía, pero Mansur Olson, un economista sumamente reconocido en la derecha, en la escuela de Chicago y esas cosas, dijeron exactamente lo mismo. Marx dijo, y eso es lo que dice don Claudio también, entonces está en en el mismo panteón de sabios. Marx dijo: los resultados económicos son producto de procesos políticos. Y Mansur Olson explica eso diciendo: por supuesto, porque los grupos pequeños, los grupos organizados y poderosos siempre le van a ganar la guerra en el campo de resultados económicos al consumidor, porque tienen plata, son vocíferos e influyen. Bueno, tu amigo Joseph Stiglitz dice en uno de sus últimos libros que el poder económico se transforma en poder político. Y viceversa. Y viceversa. Yo a nivel de anécdota, estoy lejos de tener el conocimiento tuyo en economía, pero en alguna ocasión en la Universidad de Costa Rica daba un curso que se llamaba Economía Política. Y entonces yo cuando llegaba le decía a los estudiantes: yo les voy a hablar de política económica porque me parece que lo primero debe ir adelante. Y en eso yo creo que lo que vos llamas tu afición, nada más para venderte tu propio caballo, es inseparable de lo que vamos a hablar ahora. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vos llegás y recibís al país en una situación, un déficit fiscal del 6,96, que se decía que era el más alto de los últimos 40 años. Las tasas de interés que pagábamos 7.9%. Y resulta que esos y otros temas de desempleo y demás se agravaron con el COVID. ¿Cómo ve el economista, el que ha estado en situaciones, me imagino, más críticas que la nuestra en alguna latitud? ¿Cómo ve la situación antes y post-COVID para Costa Rica? Muy complicada. La situación
Pre-COVID era una situación de mediocridad secular. Se nos venía cayendo el empleo, se nos venía cayendo la producción, la productividad de los factores. Teníamos problemas estructurales tan serios como que el bono demográfico se nos está convirtiendo en una factura demográfica. Como paréntesis, ningún país del mundo se ha hecho rico después de haberse hecho viejo. Ninguno en la historia. Japón, cuando a Japón se le acabó el bono demográfico, tenía un ingreso per cápita de más del doble de lo que tenemos en Costa Rica hoy, ¿no? En montos comparables, en dólares del mismo año, ¿verdad? Singapur, muy alto. Corea, muy alto. Es más, te voy a dar un dato. Corea era muchísimo más pobre que Costa Rica. Tenía un ingreso per cápita que era como la mitad, un tercio de lo que tenía Costa Rica el año en que yo nací, en 1961. ¿Dónde estamos ellos? ¿Dónde están ellos? Sí, nosotros. Entonces, teníamos una serie de mediocridades enormes y de problemas estructurales serios, incluyendo un balance negativo en lo fiscal desde un punto de vista estructural, y se viene el COVID. Entonces es alguien que tiene problemas de salud, obesidad, falta de capacidad cardíaca, pulmonar, etcétera, y de un momento a otro se le viene un ataque al corazón. Muy difícil la prognosis. Tenemos una prognosis complicadísima. Yo estaba en situaciones en Rumanía en los años 2000. Yo llegué a Rumanía cuando el Leu era probablemente 180, 190, y en semana lo vi a 19.000. Leu es la moneda que tiene Rumanía antes del euro. Entonces, ¿verdad? Bueno, todavía la tiene porque no ha entrado el euro, perdón, pero... entonces tenemos un problema seriosísimo, donde en lo estructural... Moody y CEPAL nos advierten recientemente de esa situación, del endeudamiento, de las tasas que no son nada provocativas para un buen futuro. No, yo creo que si no hacemos algo, el futuro de este país está muy comprometido, y el contrato social, la estabilidad de la democracia que amamos la gran mayoría de los costarricenses, está en riesgo. Y lo que habías planteado en gobierno que se debería hacer, ¿se ha estado haciendo o se engavetó todo y volvimos a una línea antes de Rodrigo Chávez? Sí, yo creo que sí. Yo no he visto lo que yo he recomendado todavía implementándose. Me da mucha alegría ver que el Congreso dictaminó en comisión, la Comisión de Temas Tecnológicos, el programa de Hacienda Digital, un tema de mediano plazo, pero yo creo que eso es muy bueno, pero hay que sacar al paciente de la sala de emergencias antes de mandarlo al gimnasio. O hay que trabajar al mismo tiempo en lograr esto. Y yo lo que no veo es cuál es la visión y para cuándo vamos a empezar a implementar las cosas que necesitamos hacer en 3 áreas fundamentales. Evitar un default, que no es inevitable, pero que si no hacemos nada, algo es probable. Cambiar las estructuras de la economía y mejorar el tejido social de este país, que se nos está deteriorando, la igualdad del ingreso, la igualdad de las oportunidades, la esperanza de un pueblo y de una juventud. La política social. Política social. Ya hablábamos antes. Ahora, ese, entre comillas, muy aventurado en nuestro gobierno cuando se habla de un 9 punto y resto de déficit fiscales, eso hasta suena positivo dentro de la crisis que estamos viviendo. Algunos aventuran que eso es un número muy bajo. Yo creo que ese número es incorrecto. Mi cálculo del déficit fiscal oscila entre el 11.3 y el 11.7. Y le voy a decir por qué. El 9.3, que es el número oficial, asume que Costa Rica cae 5% y que la crisis se acababa en septiembre, es decir, que se iba a abrir la economía, que la economía iba a volver a funcionar otra vez. Y la Contraloría dictaminó que cuando la caída esperada era 3.6, que era un número sumamente optimista, la caída del ingreso iba a ser 1.2 billones de colones de impuestos. Entonces, si usted ve el presupuesto y el cálculo del cual sacan el 9.3, todavía asume que la caída del ingreso es 1.2 billones. Pero la caída del PIB pasó de 3.6 a 5. ¿De dónde está el queque que falta?
Hay un hueco ahí que nadie explica. Entonces, si vos metes eso y le pones la presión de gasto, por ejemplo, el acuerdo o la decisión del gobierno, la negociación con la Asamblea Legislativa de darle el 10% de los empréstitos a la caja, solo ahí le añade 0.5 al PIB de déficit, 0.5 del PIB al déficit que no está en el 9.3. Y ahí empezás a sumar, Claudio. Por ahí leí que eso no es matemática de alto nivel. Que gastábamos 5 veces lo que invertimos en salud, en intereses, en pago de intereses. Por ahí lo leí, creo que fue la CEPAL la que hace esa referencia. No, te lo voy a dar otro ejemplo. Infraestructura, los puertos, las carreteras, la telecomunicación, la electricidad. Nosotros gastábamos en el 2018 1.44% del PIB. Y pagamos en intereses 5.1% del PIB. ¿Cuánto es eso? 3-4 veces. Sí. Por un lado. Y por otro lado, el último presupuesto extraordinario, 47% del recorte que hicieron viene de infraestructura. Te tengo que invitar otra vez a hablar de economía solamente. Muchas gracias. Te distraje mucho con los políticos. No, pero yo aprendí, me encanta conversar con alguien que sabe tanto de varias cosas. Muchas gracias. Salud, no brindamos al principio. Salud. Nosotros, por el país. Por el futuro de Costa Rica. Por el futuro de Costa Rica. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo domingo aquí con La Política con P mayúscula. Un abrazo. Me lo digo otra vez.